Hola, buenas tardes a todos los estudiantes, a las personas que siguen juiciosamente esta Escuela PIVA, Escuela Virtual para la Protección y el Bienestar de los Animales. Hoy tenemos un contenido muy importante y de aplicación práctica y cotidiana para todas las personas que rescatan, albergan animales, ya sea hogares de paso, refugios, fundaciones, también centros de bienestar animal municipales, departamentales no existe, pero esperemos que pronto existan. En fin, para todas las personas que tienen un ejercicio administrativo, de cuidado, de inspección, vigilancia y control sobre estos lugares. Es el tema de la medicina preventiva, medicina de albergues, el manejo de animales dentro de estos espacios donde hay un ejercicio digamos, de grupos de animales que han sido rescatados, que generalmente vienen de las calles, de condiciones muy adversas. Y tenemos para esta clase a una mujer extraordinaria, a la que quiero, admiro, respeto muchísimo por su trabajo profesional, pero también por su compromiso con esta causa. Es la doctora Carolina Briceño Velosa, seguramente la conocen muchísimo, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Carolina ha recorrido el país esterilizando y haciendo esta labor de protección y de cuidado animal. Ella es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia y es directora del Centro Quirúrgico Veterinario. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase con toda tu experticia. Y bueno, ¿qué es la medicina preventiva? ¿Cómo se aplica esto? Hola André, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estos espacios, de verdad que complementan mucho ese rescate como para que las personas tengan un norte de cómo hacer las cosas bien. La medicina preventiva es todo tipo de evento que nosotros podamos hacer para evitar una enfermedad, ¿sí? Todo lo que pueda prevenir un daño posterior a un paciente que está bajo nuestro cuidado, ya sea refugiado, rescatado, en hogar de paso, propio, ¿sí? Porque la medicina preventiva también se aplica a los pacientes propios. Entonces, cualquier evento que podamos prevenir, que podamos evitar, o que podamos manejar de una manera mucho más mejor para ellos, mucho mejor para el paciente, es la medicina preventiva. Y la medicina preventiva como tal tiene tres componentes, que es el componente del animal propio, es el componente del manejo y el componente del ambiente. Entonces, aquí hay lugares, hay puntos donde se cruzan, porque obviamente todo hace parte de estas 5 libertades que tenemos que mantener aquí para que todo este desarrollo de esos pacientes que están bajo nuestro cuidado sea lo óptimo, ¿sí? Cada uno de estos puntos, cada uno de estos factores súper importantes de este grupo de factores que tenemos que aprender a llevar para tener una medicina preventiva, tiene unos puntos que son obligatorios, que son los ideales y los imperdonables, digámoslo así. Entonces, recuerden que entre el rescate hay muchos factores que pueden llevar a que de pronto nosotros, por querer hacer más, hagamos menos. Entonces, lo que vamos a tratar de ordenar en esta charla es como ese protocolo que debemos manejar para que los pacientes sean recuperados de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros rescatamos un animal, lo primero que debemos de hacer es tratar de identificar. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esa identificación? Que de pronto damos con que ese paciente tenía un propietario. Y ese propietario muy seguramente va a saber la historia de ese animal, que aunque él ya no lo quiera o ya no lo pueda tener, nos sirve esa información para saber cómo vamos a meter o introducir ese animal dentro de nuestra unidad de rescate, dentro de nuestro hogar de paso, o cómo lo vamos a tener bajo nuestro cuidado. Los antecedentes, digamos. Los antecedentes. Entonces aquí es importante, sobre todo en lugares donde ya se están implementando mucho, que haya lectura de chips. En Bogotá hay muchos pacientes con chips. De pronto las bases de datos no están muy llenas, pero ya tener
un indicativo de que tiene un chip, le da a uno la idea de que de pronto ya está esterilizado, que quizás ya tiene una vacuna antirrábica, entonces eso distribuye el trabajo de una manera diferente. Lo segundo que debemos hacer es bañarlo, que suena tonto, pero pues es muy importante y más en un país donde tenemos pulgas, garrapatas, chinches, piojos, o sea, es súper importante porque no vas a meter un paciente sucio y contaminado a tu hogar o a tu refugio o a tu albergue. Entonces es importante bañarlo. Obviamente todo esto lo vamos a hablar dentro del concepto de un paciente que tiene al menos que deambula, que camina, ¿no? que está como en un estado físico aceptable, digámoslo así. Vacunas. Las vacunas. Las vacunas son importantes para los gatos, entonces está la triple felina. Y para los perros está la polivalente. Esas son las fundamentales. Estas son las fundamentales. Y la tos de perreras. Entonces, la triple felina se debe reforzar cada 21 días. Son 2 refuerzos. Y la polivalente también cada 21 días, pero lo ideal es que sean 3 refuerzos. Esta es una dosis única cada año. Pues que lo ideal no es que un paciente dure más de un año en un albergue, pero pues sí, eso es lo ideal. Cuando recién recibimos un paciente, entonces vamos a identificarlo, vamos a bañarlo y lo ideal, aquí ya entramos a hablar de lo ideal, es que se pongan vacunas. Lo obligatorio aquí de esto que yo he dicho que sería bañarlo, identificarlo. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero que me entiendan es que obviamente en un mundo ideal pues, deberíamos hacer estas dos, ¿sí? Pero pues cuando la medida de nuestras posibilidades al menos llegar a lo obligatorio. ¿Sí? Claro, ¿y la antirrábica? Bueno, la antirrábica se debe colocar en lugares donde de pronto hay rabia endémica, es decir, que se sabe que hay murciélagos hematófagos o que ha habido casos de rabia humana cercana, que aquí en Colombia es más que todo el Valle del Cauca y algunas zonas del Chocó, algunas zonas de los llanos también, pero entonces en esos casos sí es importante aplicar la rabia. Obviamente si tenemos un paciente que proviene de un arresto porque mordió a un niño o atacó a un humano, sí es lo indicado aplicar la vacuna antirrábica, sí o sí, antes o después de una evaluación etológica, no, pero hay que hacerlo urgente. ¿Sí? El animal viene débil, acaba de ser rescatado, está flaco, se ve mal, ¿lo vacuno? Los protocolos internacionales indican que sí se deben vacunar, aunque no sea su estado ideal, ¿sí? Pero en la medida de que el paciente camine, en la medida que el paciente reciba alimento, que responda a algún estímulo, sí se debería vacunar, porque de hecho estos son protocolos diseñados, por ejemplo, para intervenir estados de emergencia, un deslizamiento, un derrumbe, un volcán, una inundación. Estos protocolos de vacunación están incluidos ahí. Y esa más cuando tengo ya otros animales albergados. Exacto, sí, es por cruzar animales de diferentes orígenes. Entonces es mejor, imagínate tú en un estado de emergencia con un albergue montado con las uñas y que te dé un brote de moquito. O sea, eso no es lo ideal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en los imperdonables, ¿sí? Estaría, por ejemplo, que los pacientes se contaminen, se contagien. Contagio, ¿sí? Porque pues finalmente están bajo tu cuidado, ¿sí? Entonces, si tú tienes la posibilidad de vacunarlos, es lo que debes hacer. La cuarentena, que es una parte aquí bien importante, que es un periodo de aislamiento. ¿No son 40 días? No, lo ideal es que sea una semana o un mes, dependiendo del caso. ¿Sí? Un mes, por ejemplo, un paciente que tiene muchos traumas físicos, ¿sí? Muchas heridas por cicatrizar, que tiene heridas abiertas, todo eso,
podría hasta ir más tiempo, porque lo ideal es que no esté mezclado con otros, porque también eso tiene una interacción aquí en el manejo, lo vamos a ver, con los otros pacientes, que puede ser agredido, que puede ser maltratado, bueno, todo eso. Entonces, la cuarentena es un estado de aislamiento que no es tan difícil de hacer. Lo puedes hacer en un baño de tu casa, que esté desocupado, en una habitación de huéspedes, lo puedes hacer, no sé. Incluso dentro de una jaula grande en el mismo espacio. En diferentes lugares, y sí es bien importante porque en esa etapa vamos a ver, por ejemplo, si se incubaron algunas enfermedades que traía ese paciente, ¿sí? Porque algunos vienen normales, pero pues por dentro no sabemos cómo están y pues ahí es cuando empiezan a manifestar todo ese tipo de enfermedades. Lo otro es la desparasitación. Ahora, lo ideal sería, por ejemplo, si yo veo que la criaturita está muy paila y lo tengo en mi cuarentena, en esa cuarentena hacer todo este proceso. Vacuna, baño, desparasitar, para que cuando lo junte con los otros ya esté atendido, ya tenga su protocolo. Exactamente. Este sería como el protocolo de medicina preventiva antes de introducirlo con el resto de los pacientes del albergue, del refugio o del hogar de paso. Sin embargo, te digo que esto, por ejemplo, en un estado de emergencia se hace en un día. Sí, o sea, esto es... Y en los refugios de los países primermundistas, esto es lo que hacen en un día. De una. Sí, o sea, ellos llegan de una, los identifican, los por todo lado, mientras que el policía o el agente de la entidad va investigando todos sus antecedentes con su propietario, que tú sabes que en otros países esto sí tiene un cargo legal y todo el cuento y todo el rollo, una responsabilidad. Entonces el otro lo va bañando y el veterinario después pasa a revisarlo y lo vacunan, lo desparasitan. O sea, todo esto es cuestión de un solo día. Ahora, ¿se puede desparasitar y vacunar el mismo día? Imagínate que en los protocolos internacionales, y yo lo vi en un refugio, bueno, no lo vi porque no, pero sí estuve con un colega que era hindú y él nos decía que sí, que efectivamente allá tocaba, por ejemplo, allá hay una epidemia tenaz cuando vienen las lluvias monzónicas, ¿sí? Y a ellos les tocaba. O sea, les tocaba porque en esos momentos de emergencia, ¿sí? Que ellos ya pueden más o menos saber en qué fecha son, empieza a haber mucho abandono porque hay gente que va evacuando antes de que lleguen las lluvias. ¿Sí? Entonces, en esas evacuaciones, pues me voy, pero ahí quedan mis animalitos, entonces ellos tienen que recoger muchos. Entonces, allá ellos tienen sus protocolos y nada, llegan y tin, a todos lo mismo. Y se disminuye bastante. En esta vacuna de tos de perreras, me voy a devolver un poquito, les recomiendo la vacuna que es intranasal. Porque la respuesta, o sea, la protección de la vacuna viene a partir de las 72 horas. O sea, es súper rápido. Súper eficiente. Y esta enfermedad de tos de las perreras, que es una enfermedad causada por una bacteria en los perros, realmente es un chicharrón. Porque se le pasa al uno y al otro y al otro. Eso es como un jardín de niños cuando llega alguien mocoso, a todos se les pegan los mocos. Entonces, con la tos de la perrera pasa algo similar y detenerla a tiempo quita mucha carga, tanto económica como emocional, como para los animales. Entonces, sí es... ¿Y las perritas y gatas preñadas se pueden vacunar? Sí, sí se pueden vacunar. Lo ideal sería que si uno sabe que ese paciente pues está en un periodo de gestación muy ya próximo, ¿sí? Pues de pronto se podría alargar un poquito, pero los protocolos internacionales dicen que se puede vacunar lo que sea y pues hasta el momento digamos que no hay reportes de que haya habido una afectación muy grave. ¿Sí? También desparasitar. También desparasitar. Y los desparasitantes de hecho tienen un componente más de probabilidad tóxica mayor, ¿sí? Pero así todo se hace. Dentro de esto, digamos que bueno, aquí estaría muy importante si es posible hacer una evaluación médica. Si no lo puede hacer un veterinario, pues hay una cosa llamada experiencia. Sí. Y yo sé que aquí en estas clases muchas personas con experiencia saben que lo pueden deducir por cómo tienen el pelaje, por cómo comen, por cómo se desplazan, por cómo ladran, porque sí, ese perrito tiene algo, ese gato tiene algo. ¿Sí? En los gatos hay una escala del dolor muy bonita que uno puede encontrar en internet, que tiene unas ilustraciones de cómo le cambia la expresión facial a los gatos
a medida que tienen dolor. Entonces es bien útil porque ya cuando uno empieza a trabajar con gatos ya es como más fácil ubicar ese tipo de dolor. Pero para los que no tienen experiencia y la quieren adquirir y tienen de pronto un padrino que les está ayudando a enseñarles cómo es este mundo del rescate, esas escalas del dolor tienen toda la información que uno quiere para determinar si un gatico está teniendo o no está teniendo afecciones de dolor. Ok. Ahora yo diría, Caro, tú no sé si estés de acuerdo conmigo, pero esta clasificación que haces de obligatorio, ideal, imperdonable es un poco la persona, el particular, pero yo diría que es obligatorio para un centro de bienestar animal a cargo del municipio, por ejemplo, la vacunación. Claro. Que esa es una discusión que siempre hemos tenido, y es que incorporen esta vacunación en el obligatorio, en el protocolo de ingreso de un CBA público. Y obviamente cuando estamos hablando de recursos públicos o de cuando ya hay una libertad económica un poco mayor, o una libertad no, una disposición económica mayor, porque a veces existe el recurso pero no está a la disposición política. Exacto. Entonces, cuando ya hay esa disposición económica, por ejemplo aquí podríamos incluir los exámenes virales, claro. que vienen dentro de esta evaluación veterinaria. Entonces están estos exámenes virales. Entonces, en gatos se recomienda hacer la prueba de BIF y de leucemia. En perros es un montón, pero yo pensaría que las más importantes son brucela, porque es una enfermedad zoonótica, leptospira y moquillo y parvo. ¿Por qué las consideraría yo las más importantes? Porque brucela y leptospira son dos enfermedades que dan en cualquier curso de la vida. Casi siempre son asintomáticas, ¿sí? Y tienen un altísimo grado de contagio entre perros. No son zoonóticas. ¿Sí? Y son zoonóticas. Esas dos son zoonóticas. Entonces, de pronto tú trabajando con una perrita que tuvo un aborto. Ay, la perrita tuvo un aborto. No, seguro fue el estrés, pobrecita, no sé qué. Y tú limpiaste el reguero, la placenta, recogiste todo. Y bueno, eventualmente te pudiste haber contagiado de algo que es muy grave. En los humanos la brucela es súper grave. Lo mismo que la leptospira, porque produce unos daños renales irreversibles. ¿Sí? O sea, las personas mueren de falla renal aguda. El moquillo y la parvovirosis sí son más enfermedades específicas de los perros, pero volvemos al cuento, o sea, una epidemia o un contagio masivo en un lugar donde hay muchos animales te desboca una catástrofe. Entonces el moquillo y la parvovirosis, recuerden que en Colombia hay cepas de moquillo exclusivas de Colombia. Entonces las vacunaciones acá a veces pues no siempre cumplen con todo, con protección al 100%, pero sí pueden disminuir un poquito la intensidad de esa enfermedad. Entonces recuerden que Colombia tiene sus cepas de moquillo únicas, por lo tanto la vacunación del moquillo yo pienso que es innegociable. O sea, ojalá lo pudiera hacer todo el mundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Caro, tú me hablabas ahora fuera de cámara del registro. Digamos, no es que la persona tenga que tener una aplicación, un aplicativo, una base de datos súper compleja, un cuaderno, ¿no? ¿Qué tipo de información consignar ahí? Un cuaderno, unas hojas, una carpeta. ¿Qué me parece súper importante? Estos datos si los consiguieron, ¿sí? Una descripción del paciente, una foto, por ejemplo, si se puede. Ahorita que la gente le gusta tener tanto de todo el medio magnético. Un drive que puedan estar alimentando constantemente y, ¿por qué no?, compartirlo con el voluntario o compartirlo con la información básica, porque si yo me enfermo y hay 4 manchitas y todas son manchadas y todas son hermosas y divinas, pero no sé cuál es cada cual, y el que tiene la información se enferma, pues es posible que hagamos cosas que no se deben hacer, ¿sí? Entonces es importante tener los registros de los pacientes en físico o digital, pero que sea fácil de averiguar. Entonces, una historia, yo recogí, eso me parece que lo he visto en muy pocos refugios, pero una historia, una reseña es importante, porque yo muchas veces le digo a la gente,
lo vas a dar en adopción, cuenta la historia. Claro. Cuenta la historia, porque de verdad Claro. uno muchas veces Sí. adopta a un paciente no por el paciente como tal, sino por la historia, porque uno quiere Sí, darle un eso es chance bonito. a esa historia. Entonces, Sí. haga un breve resumen. Claro. Yo me encontré a Paquito debajo del puente en un día lluvioso, bla, 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 bla. Sí. Una descripción. ¿Qué le hice cuando llegué? Claro. Lo bañé, lo desparasité, lo Exacto. vacuné. No lo vacuné porque el doctor me dijo tal cosa, ¿sí? Sí lo vacuné y tengo el refuerzo tal día, ¿sí? La mente a veces falla, entonces es mejor dejarlo todo por escrito, todo por escrito. En el Google. Entonces, no, el miércoles 25 de abril tengo que ir a colocarle el refuerzo a Paquito y a Pepita, ¿sí? Y con eso la cosa funciona mejor. Los registros son básicos para la medicina preventiva, porque yo puedo tener toda la información, pero si yo no la comparto con las personas que me ayudan, o si yo me confío en mi memoria, a veces la embarramos, ¿sí? Claro. Y bueno, la esterilización. Y la esterilización, sí. La esterilización acá iría. Que la esterilización, no porque esté al final, es menos importante. Ajá. La pongo como urgente en los casos donde sabemos que, digamos, por ejemplo, esa esterilización es fundamental. Sí. ¿Sí? No, es que acabo de rescatar una perrita que le han montado 7 perros la última semana. Porque cuando hice la identificación, el vecino me dijo que ya le había montado Brunito, Paquito, Chichichito. Entonces, hombre, ahí se vuelve un poquito urgente la esterilización, porque pues, muy seguramente va a quedar montada. Y si yo no tengo la capacidad sino para rescatarla a ella, porque tengo que tener muy clara mi capacidad de carga dentro de mi refugio, entonces, por favor, eso es súper importante. ¿Cuáles son las imperdonables? Los embarazos. Sí, eso sí es un pecado. Eso es un pecado, de verdad que sí. Tener un paciente resguardado y dejar que lo embaracen en un refugio, en un hogar de paso, en un albergue, creo que es uno de los imperdonables. Entonces, lo ideal es que todos los pacientes pasen por este protocolo, que la esterilización sea vista y sea programada con un médico veterinario que les diga a ustedes, ya estamos listos, o esperemos un poco más, o te espero el lunes siguiente, pero que se haga en el momento que se debe hacer y que ese paciente, perdón, está médicamente preparado para hacerlo. Entonces, Caro, un poco la síntesis sería, digamos, de este protocolo de ingreso del animal a mi refugio, albergue, hogar de paso, centro de bienestar animal, identificación, que son los antecedentes, bañarlo, vacuna, desparasitación, todo eso en la cuarentena, y esterilización, que esterilización, según la situación, puede pasar a ser una prioridad. Y, digamos, esta clasificación que haces para hogares de paso, pero yo diría obligatorio, todo para los centros municipales. Sí, definitivamente sí. Cuando hay el recurso, hay que hacer las cosas bien. Aquí, en ideal, yo podría el apoyo médico, pero lo que tú dices, pues en un centro ya mucho más estructurado, un albergue municipal, esto es, mejor dicho, uno, porque debe ser como el que dirige esa batuta de todo eso. Yo creo que ahí estaría como lo más importante de este componente, que es el componente animal. Entonces, ahora vamos a hablar del manejo, ¿sí? Porque el manejo tiene 3 componentes, y los componentes son algo similares a lo que acabamos de hablar, pero vamos a hablar como tal de lo que significa el manejo. Entonces, el manejo, que es esta otra, yo lo divido en 3, y es el del individuo, el personal humano. El individuo es el gato, el perro. Sí, aquí sería, esto es un gato y este es un perrito. Y no me puedes decir que no. Bueno, es que aquí este perrito es diferente. El perrito quedó como una lámpara. No, bueno, dejémoslo así. Es un perrito. Digamos que este es mixto. Y el personal y el administrativo. Porque querámoslo o no, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de ganar dinero, ¿sí? Pero la administración es el orden que tú le vas a dar a cualquier acción que tú vayas a hacer. Por más
corazón que le metas, siempre tienes que... Hay una parte fría que se llama administración, que es como un principio realidad que tú tienes que cachetearte diariamente cuando quieres empezar a rescatar. ¿Sí? Entonces, el manejo del individuo. Entonces, por ejemplo, aquí es súper importante la especie, porque no es lo mismo manejar un albergue de gatos que manejar un albergue de perros, por el espacio, por las condiciones que necesitan, por la personalidad de los pacientes, por el tipo de persona que tú vas a tener apoyándote. Súper importante. Si tú tienes una persona que no le gustan ni los perros ni los gatos, pues no la puedes tener ahí, por compromiso, por politiquería, no sé, pero tú no puedes meter a una persona ahí que no le tenga amor al trabajo. ¿Sí? Entonces, pero tiene que saber a qué se enfrenta, porque si se enfrenta a una especie que no conoce, entonces también la medicina esta preventiva de esta persona se va a ver afectada, porque lo van a morder, lo van a arañar, le pueden causar una enfermedad grave, una lesión grave. Entonces es bien importante la especie, la personalidad. Puede que suene feo, pero no es personalidad. No es lo mismo manejar un gato temeroso que un gato dominante, por ejemplo, ¿sí? O un perro que ha sido muy maltratado a un perro que ha vivido dentro de una casa y lo abandonaron hace 2 días. ¿Sí? No van a tener personalidades iguales, van a tener comportamientos completamente diferentes y se van a interactuar dentro de ese grupo de una manera completamente diferente. ¿Qué hago yo metiendo un perro que es agresivo con los gatos a un hogar de gatos? Mira, yo lo vi y me dolió muchísimo una vez en un refugio hace muchos años. Una perrita, tenía una jornada de esterilización, la señora llegó con una perrita, le dije yo, y esa perrita no estaba dentro del censo de cirugías. Me dijo, no, es que la acabé de rescatar. Y yo, bueno, que una perrita cachorra, hermosa, divina, me acuerdo. Y le dije, bueno, pero no la operemos, hagámosle primero el manejo preventivo en cuanto a vacunación, todo desparasitante, bañarle y todo el cuento, y en la próxima, que era la semana siguiente, yo te la opero. Listo, perfecto. Cuando llegué a la semana siguiente, la perra tenía una fractura en una pata. Y yo le dije, ¿pero cómo así? ¿Por qué está fracturada? No, es que un perro allá la atacó y entonces la fracturó la pata. Entonces dice uno, o sea, ¿sí? Ahí venimos entonces con los imperdonables. ¿Cómo vamos a tener un paciente que va a ser agredido? Exacto. Dentro del mismo refugio, dentro del mismo albergue. Entonces ahí ya dañamos nuestra primera misión, que era cuidar el bienestar de ese animal. Entonces no se puede. De acuerdo. Entonces, por eso es súper importante que estas personalidades sean definidas antes de ser introducidas a un espacio con un montón de individuos que no van a congeniar con esta personalidad. El manejo de los espacios, las áreas, ¿sí? Cómo yo le voy a dar a este espacio que voy a tener destinado, cómo le voy a dar el óptimo uso, ¿sí? Porque es que aquí estamos hablando de densidad. Sí. O sea, no puedo tener 20 perras con un macho, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O no puedo tener todos los machos metidos en uno solo. O sea, uno tiene que tener un cierto equilibrio. Sí. ¿Qué es lo ideal aquí? Si estamos hablando de individuos, que haya el acompañamiento de un etólogo. Etólogo. ¿Por qué? Porque esta persona no solamente va a ayudarnos a decir como, venga, este es el perfil de este rescatadito, sino que nos va a ayudar a predecir próximas acciones o cómo lo vamos a manejar, o mira, mejor dejémoslo aquí o dejémoslo allá, o pongámoslo con fulanito que yo sé que él le va a ayudar a subir el ánimo. Cuando tú ya conoces las personalidades de un albergue y tienes una persona que sabe lo que hace y que conoce los pacientes del albergue, es más fácil distribuir los grupos, ¿sí? Que desgraciadamente tocan estos escenarios. Hay muchos países donde los animales ni siquiera se mezclan, pero uno va aquí a los albergues, a los refugios, y es todo, esto es cama franca para todo el mundo, todos metidos, machos, hembras, jóvenes, viejos. Entonces hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible con el recurso que se tiene. Ojalá las que estén lactando aparte, ¿no? Ojalá todo dividido. Hay una distribución, lo vamos a hablar en ambiente, y es cómo se controla el ambiente desde los más susceptibles a los más débiles. Okay. ¿Sí? Y ya te voy a explicar el porqué. Sí. Bueno,
El personal, entonces aquí es importante tener en cuenta la carga laboral. Yo a veces pienso, Caro, yo no sé si esto es muy antropocéntrico que voy a decir, pero esto es pensar que uno lo lleven a un lugar donde hay un montón de gente desconocida que uno no sabe cómo se comporta, es decir, es también un poco pensar... Como andar en Transmilenio. Claro, pero vas a estar ahí un mes, 2 meses, conviviendo, compartiendo comida, agua, haciendo popó con el mismo baño del otro, o sea, es pensar en darles el mayor confort en términos también de entendimiento de formas de ser, ¿no? Exactamente, exactamente. Tú lo acabas de resumir. Nunca va a ser igual para un perrito que dormía con una viejita en una cama o en un sofá, que tenía un apartamento de 90 metros cuadrados. No va a ser lo mismo llegar a un refugio donde hay una habitación de 10 por 10 y se tiene que meter ahí con 20 perros más. O sea, el impacto para ellos es algo muy duro. Entonces, por ejemplo, volvamos a lo de atrás, ¿sí? Por ejemplo, castrar a un paciente, meterlo ahí con todo ese montón de gente de una vez castrado, pues... Sí, o sea, tiene que tener un periodo de recuperación, tiene que tener un periodo de cuarentena donde se recupere esa cirugía, porque si no va a ser un trauma tras otro trauma, perdió su dueña, lo castraron, lo metieron en un ambiente, ¿sí? Entonces todo eso hay que hacerlo de la manera más delicada posible para que ellos no se afecten tanto. En cuanto al manejo del personal, tenemos que tener en cuenta que, bueno, la mayoría de personas hacemos esto con corazón, alma y lo que sea, pero cuando necesitamos que una persona nos ayude, esa es otra persona, un individuo que tiene obligaciones, que tiene responsabilidades y que la carga laboral tiene que estar de acuerdo a eso, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista donde hay un albergue donde se puede pagar un empleado. Sí. Muchas veces son las mismas rescatistas y eso no las exime de que tengan en cuenta la carga laboral, ¿sí? Perdón. Los estudios indican que si uno fuera como muy psicorrígido en sus cosas, uno debería tener 15 minutos al día por animal. O sea, imagínate esto. O sea, que una persona no debería trabajar no debería tener más de 40, 30 pacientes a su cargo al día. Eso está como desbocado en algunos lugares, ¿no? No solamente, vuelvo y lo repito, no solamente en los albergues, sino también lo que algunas personas se llenan de responsabilidades en su casa. Entonces, lo ideal es esto. ¿Por qué? Porque esto aquí implica el diligenciar todos los protocolos que yo les voy a pedir que por favor sean muy minuciosos con eso. Un protocolo simplemente es una bitácora, una carta que tú le dices... Eventualmente yo ya no puedo estar a cargo en mi refugio, entonces contrato a Pepito y entonces le digo, Pepito, mira, es que tú tienes que hacer esto. Pero si tú le das un documento donde tú describes todo lo que él tiene que hacer, pues tú de pronto, muy seguramente lo único que tienes es que revisar que él esté siguiendo ese protocolo, ¿sí? Entonces los protocolos son, por ejemplo, de sanidad. Los protocolos de sanidad que implican y desinfección. Ojo que no es lo mismo, ¿no? Todos los desinfectantes, todos, se inactivan con materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que si uno antes de aplicar un desinfectante no lavó y no limpió y no quitó esa capa grasa, esa capa de popó, esa capa de chichi, el desinfectante se perdió, ¿sí? Entonces, por eso yo muchas veces les insisto a las personas encargadas de los albergues, los refugios o los hogares de paso, o en sus propias casas, que no mezclen. Entonces, uno nunca debe mezclar jabón, agua y cloro, que ahí no estás haciendo nada. Mira. ¿Sí? ¿Sí? O al menos el cloro no está sirviendo para nada. De pronto queda oliendo a cloro, pero no está cumpliendo su función de desinfectar. Todo, la sanidad, digamos que es la mezcla de estos dos, toda desinfección requiere una limpieza previa. Entonces, siempre hay que limpiar muy bien. Si tú lo tienes protocolizado, usa jabón detergente, uso jabón de loza, uso desengrasante, ya es más fácil que tú después le digas a otra persona, mira, pero es que tú tienes que usarlo así y así y así, y después le aplicas tal desinfectante. ¿Qué les recomiendo yo? Turnen los desinfectantes, ¿sí? Ahorita en el mercado hay unos desinfectantes, por ejemplo, que son orgánicos, son biodegradables, entonces esos tienen un impacto menor en el medio ambiente, entonces también son chéveres. Algunos se pueden usar en presencia de los animales,
otros no. Tengan en cuenta eso. Ahora, Caro, por ejemplo, el Clorox, esos que huelen tan fuerte, ¿no son muy irritables para ellos? ¿Irritantes? Sí, irritantes. Sí. De hecho, la recomendación de todos los desinfectantes que tengan un olor fuerte, Sí. como el cloro, como el... ¿cómo se llama este que usan? Se me olvidó. Bueno, es que sean usados sin los animales. Ya. Imagínate. Es un camello. Es un camello. Sí. Es un camello. Porque aquí muy pocos Claro. espacios tienen Tienes para moverlo. doble espacio. ¿Sí? O sea, Sí. no, o los tenemos a todos juntos, ¿sí? Claro. O es muy difícil decir, bueno, entonces voy a hacer aseo, saquemos a los 40 perros y limpiemos acá. No, Claro. es bien complicado. Entonces, por eso tienen que buscar desinfectantes que, pues, aunque no es lo ideal, porque la mayoría tienen que ser retirados después, que ese es otro chicharrón, ¿sí? Y es que a veces dejar todos esos desinfectantes en el piso también, pues ellos no tienen zapatos, no tienen aislante, entonces esa O humedad sea, que es limpiar, desinfectar, limpiar. prácticamente sería lo ideal. ¿Y la desinfección es diaria o puede ser semanal? No, la desinfección sí, eso es obligatorio, diario. Ajá. La sanidad Ok. es obligatoria. Pucha, qué camello. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que, por ejemplo, los pacientes recién llegados, hay que limpiarlos ojalá mañana y noche, ¿sí? Los pacientes que ya llevan más tiempo, que de pronto ya todos hacen en un solo lugar o son más juiciosos, se puede limpiar una vez al día nomás, ¿sí? Ya, ok. Pero los pacientes enfermos, por ejemplo, tienes que limpiarlos 3, 4 veces. Los pacientes postrados, Claro. ¿sí? O sea, necesitan otro tipo de manejo porque son otro tipo de Sí. pacientes. Entonces es súper importante que eso se cuadre según el médico veterinario, según la persona que está llevando ese caso diferente, para estipular cada cuánto se debe desinfectar. Ok, ¿Listo? perfecto. Los protocolos, por ejemplo, de manejo de excretas, que tiene que ver algo con lo de la limpieza, pero me refiero es porque a veces hacen compost, Ajá. que es una excelente idea, y por ejemplo en los centros grandes, que son los que esperamos Claro. que algún día tenga el país, pero que Sí. estén bien administrados, que estén Claro. bien, pues se haga compostaje, ¿no? Y se puede hacer una recirculación ahí de todos Sí. esos manejos, de esos desechos de los animales. Los protocolos de medicamentos, por ejemplo. De medicamentos y tratamientos. ¿Por qué? Entonces eso tiene que estar protocolizado y ojalá registrado, Claro. siempre. Aquí en nuestro registro. En nuestro registro que estaba en el anterior, estaba pero ahí. aquí Ajá. siempre tiene que haber un registro. Porque si tú tienes un protocolo, obligatoriamente tienes que tener un registro. Es Claro. decir, Andrea llegó a hacer la limpieza y la desinfección. Listo, entonces hoy es 15 de abril, entonces 15 de abril de 2024. ¿Andrea desinfectó, limpió? Sí. ¿Andrea desinfectó? Sí. Pero, por ejemplo, hay lugares donde encalan. Andrea no encaló. ¿Sí? ¿Qué es encalar? Encalar es que le ponen cal al piso. Ah, ok. Y a veces usan viruta también. Ah, vale, vale. Sí. Entonces, de pronto, ese día tú no encalaste, pero sí pusiste la viruta, ¿sí? Entonces, es importante que se hagan listas de chequeo para verificar que estos protocolos sí se estén haciendo. Sí. El uso, por ejemplo, de medicamentos y tratamientos es fundamental, porque si tú llegas a cuidar en un lugar donde a este hay que darle el antibiótico, a este hay que darle el multivitamínico, Claro. pues si tú no registraste si se lo diste o no, o se lo diste con la frecuencia que era, pues Sí. eso todo toca tenerlo por escrito. En este uso de medicamentos también es importante pues que las personas tengan conocimiento, ¿no? Sí. Y aquí es súper importante la comunicación, porque yo te puedo decir, Andrea, dale la suspensión al perro, pero si tú no sabes cómo se da una suspensión, Claro. ¿sí? O yo te digo, Andrea, tienes que darle 5 tabletas al perro, ¿sí? Y tú no sabes, por ejemplo, que a ese perrito hay que machacarle las tabletas porque él no Claro. sabe pasar así. Eso depende, eso es cada manejo de cada paciente. Entonces Claro. yo tengo que ser muy específica y tenerlo protocolizado, porque no es lo mismo darle 15 o 5 tabletas a un gato Claro. que darle 5 tabletas a un perro. Todos sabemos que los gatos son más complicados, sobre todo a la hora de administrar medicamentos vía oral. Entonces, es importante que esos protocolos estén registrados y que tú tengas ahí una breve descripción de cómo se deben hacer las cosas. ¿Listo? Yo creo que facilita mucho, Caro, tener en un sitio donde tengo hartos animales, tenerles un collarcito de esos de seguridad con su placa, ¿no? Es decir, o no es muy recomendado yo saber que manchas, Pepe, Luna, Sol,
Pues porque les estoy viendo la placa, ¿no? Sí, lo que pasa es que no en todos por el manejo que tienen entre ellos, que juegan y se Ya, jalan, es un peligro, ¿sí? es un riesgo. Es un riesgo que a veces pues ellos se Ya, pueden maltratar, ok. es por eso. Ok. Pero entonces por eso es tan importante llevar en el registro la inscripción de saber quién es fulanito de tal, porque si tú cambias de ayudante, Claro. o si por ejemplo tú te tuviste que ir de vacaciones y le dijiste a tu hermana, me haces un favor, me cuidas a los 5 gatos, y llega tu hermana y puede que los quiera mucho, pero si no sabe identificar claro. cuál es cuál, y hay dos monos Claro. rayados, y entonces al uno hay que darle un multivitamínico, al otro hay que darle un corticoide, Claro. y se le cruzan, entonces pues Claro. esas son las cosas que hay que hacer. Entonces eso sería en cuanto a lo personal, Ajá. cómo haríamos ese manejo preventivo. Entonces, Ok. ojo, que en esta carga laboral estamos hablando de humanos, entonces por Sí. favor vacúnense, ¿sí? Ajá. Antirrábica, antitetánica, desparasítense frecuentemente, Claro. claro que es válido, porque no es que todo el tiempo están manejando excretas, Claro. alzando animales sucios, mojados, los animales se sacuden y de pronto les salpican en la cara, entonces por favor, Sí. aquí es súper importante que las personas tengan sus trajes de protección, ¿sí? Que ellos sepan que, digamos, por ejemplo, si tenemos una camada de perritos y los vamos a alimentar, no podemos entrar con la misma ropa con la que ya fuimos a limpiar Sí. a los sarnosos o con la que fuimos a Claro. limpiar a los infecciosos, porque no, hay que Claro. tener un Yo orden. incluso le diría a la gente, yo lo pido en mi apartamento, deje los zapatos afuera, tenga unos zapatos Sí. para el hogar o el refugio. Pues en la calle. en esos lugares lo que se utiliza es una cosa llamada lavapatas, ¿no? Que es lo que se Ajá, utiliza sí. también en las explotaciones pecuarias. Entonces, la gente puede llegar y desinfectar, que era lo que hacíamos en la Ajá, pandemia cuando entramos sí. a ciertos lugares, desinfectando los pies y todo el cuento. Pero yo sí les recomiendo tener todo aparte, Sí. todo aparte. Que haya, no sé, unas chanclas, unas botas o unas polainas que son desechables, Exacto. que tú te pones la polaina, haces lo que tienes que hacer, sales y botas esa polaina. Pero que de verdad haya un manejo muy estricto Sí. en cuanto a la diferenciación de espacios. No por sobre el todo hecho cuando de que yo enfermos. los tenga en mi hogar donde yo vivo, quiere decir que relaje estas Definitivamente no, porque de sensibilidad estamos hechos todos y muchas veces por querer hacer más, hacemos menos. Entonces, de pronto nos pusimos a rescatar a un gato y divino, hermoso, precioso, pero entonces lo dejamos suelto con nuestros gatos y ese gato empezó a estornudar y le pegó Ajá. la gripa a todos y luego entonces la saliva toda contaminada empezó a caer al bebedero que comparten todos y entonces ahí va la leucemia, el calicivirus, entonces Sí. a los 2 meses tengo a mis otros gatos enfermos, vueltos Claro. nada, Y colapso. y colapso. Y entonces Sí. digo, no vuelvo a rescatar. O Claro. digo, bueno, no es tan grave. Y entonces me empiezo a echar gatos y a echar gatos y se me desborda la causa. Entonces es importante tener como un freno ahí. En cuanto al administrativo, pues yo pienso que el manejo que ustedes le tienen que dar va muy de la mano de la visión que ustedes tienen en cuanto a la labor que van a empezar a hacer, que es una labor altruista para muchos, obligatoria para otros, ¿sí? Pero que no tiene que ir de la mano de la pobreza, de que entonces ahora todos nos enfermamos, de que entonces ahora perdí mi trabajo, mi esposo, mi familia, no, ¿sí? Aquí tiene que haber un orden. Entonces, el orden que ustedes tienen que hacer es de tiempo, de disposición, pero una disposición real, o sea, porque la disposición es yo cuánto puedo gastar, eso cuánto va a afectar mi vida personal y obviamente no podemos descuidar la salud. No Física y mental. Física y mental, sí, ahí están las dos. Porque por más de que yo quiera, si yo me desbordo, pues nada. Sí. Estos van a empezar a sufrir, Claro. los animalitos van a empezar a sufrir. Si yo pierdo mi principio de realidad y ya no tengo dinero, entonces mi causa, los únicos afectados van a ser ellos. De pronto voy a perder a mi familia, voy a perder mi casa, mi carro, claro, eso es duro, pero es que el problema es que por los cachos te llevaste a los animalitos, ¿sí? Y esa brecha entre rescate o resguardo y maltrato, O sea, hablábamos la clase pasada. Súper delgadita. Sí. O sea, se quiebra con mucha facilidad, ¿sí? Porque desgraciadamente a veces el querer hacer desborda las condiciones en las que estamos preparados para hacerlo. Yo le digo a las personas,
¿Usted puede ayudar administrativamente a un refugio? Claro que lo puede hacer. Y no tiene que quedarse pobre. Usted tiene contactos. Claro. Tiene, creo que es que yo soy amiga de la señora allí que hace colchones. Listo, entonces dígale a esa señora que los colchones que le salgan defectuosos, que la tela, que no sé qué, Sí. que por qué no se la regala al refugio. Claro. Y hacen, no sé, una donatón de colchones, por ejemplo, ¿sí? O pueden hacer una donación de medicamentos. Y entonces van a decir, no, van a una droguería veterinaria y le dicen, mire, por favor, estamos recogiendo vacunas o estamos recogiendo desparasitantes. Sí. Y que las personas cuando vayan y vayan a pagar, dicen, ay, usted no quisiera donar un desparasitante. Ay, sí, bueno, cómprate una jeringuita. Y ahí voy reuniendo, voy reuniendo. O conozco a alguien de un laboratorio que les sobra o están próximos a vencerse algunos medicamentos. Perfecto. Sí. Los puedo recibir y los puedo administrar junto con las personas que yo sé que hacen la labor. ¿Sí? Entonces, en lo administrativo, el manejo administrativo es súper importante porque esto no es la base de todo. El dinero no es la base de todo. Yo conozco muchas personas que sin dinero han hecho cosas muy bonitas, ¿sí? Pero porque tienen una realidad. Sí. Porque saben hasta dónde pueden llegar y porque saben Claro. en qué se pueden comprometer y en qué no se pueden comprometer. Yo no sé, Caro, yo le agregaría de pronto como una transversal, como la salida de animales, buscar salida, es decir, la adopción. Yo creo que aquí es fundamental que una persona que se dispone a hacer esta tarea igualmente se gestione un programa de adopción o se asocie, pero tiene que entender que esto es un circuito, es decir, que hay un flujo de entrada y salida, o si no colapsa. O si no, tú colapsas. Definitivamente en la medicina preventiva es muy importante que el tiempo de estadía de los pacientes sea muy corto, muy corto, porque se producen muchos cambios, no solamente físicos, mentales. Los animales se ven afectados en su personalidad, se ven afectados en su ser cuando tienen que pasar por eventos traumáticos y estar en un ambiente que no es el de ellos puede traumatizarlos y puede hacer más difíciles las adopciones. Entonces, claro que sí, todo esto tiene que ir aquí unido a la mano de que las adopciones tienen que ser lo más rápido posible. No porque nos quede pesado, no, porque es que el ideal tenemos que verlo es que nosotros rescatamos, cuidamos, recuperamos y entregamos. Miren, las estadísticas son muy crueles. Puede que perfectamente que 1 de cada 10 perros tenga hogar. Ay, qué dolor. O sea, son las proyecciones que hay a nivel mundial. Entonces, es muy triste. Si nosotros podemos rescatar 50 gatos, ¿sí? Pero podemos ubicar 55, ahí es donde está la labor bien hecha. ¿Sí? Que nuestro tiempo en este refugio, en este albergue, en este hogar de paso, no supere ojalá 2 meses, un mes, ¿sí? Ojalá no superara las 2 semanas. Sí. Porque a medida que más tiempo pasa ese paciente, es más difícil la adopción, porque hay cambios profundos en su composición física, en su composición mental, se nos aumenta aquí el trabajo de esta persona y gastamos cada vez más dinero. Claro. Entonces, o sea, yo diría, Caro, usted decidió hacer el rescate, asumir el hogar de paso, lo que sea, entra y activa protocolo de una. Sí. Y esto va acompañado con amor, con todo el proceso también para sanar el corazoncito de la criatura. Claro. Y rápido sáquelo. Y mira que, por ejemplo, Obviamente con un proceso de adopción responsable. Claro. Y mira que, por ejemplo, muchas fundaciones tienen esto dividido. O sea, es que esto no lo hace una sola persona. Lo que pasa es que a veces nos cargamos y una sola persona hace todo y es cuando viene esa fatiga compasional y esa fatiga de rescatar, que es la que nos hace a veces llenarnos o desbordarnos. Por ejemplo, yo te digo, mira, Andreita, rescaté una camada de gatos, te voy a mandar un video. Y Andreita con sus contactos me ayuda a difundirlos, ¿sí? Pero Andrea tiene una amiga que, por ejemplo, hace pósters. Entonces la amiga dice, oye, mira, te voy a hacer unos afiches para que tú los puedas publicar, no sé qué, o yo te ayudo a hacer un video, o yo, ¿sí? Entonces la ayuda puede venir de muchas partes y de muchas maneras. Entonces no necesariamente ayudar a los animales implica que yo voy a llenar mi casa de perros y de gatos. Eso no es ayuda. Uno puede ayudar desde muchísimos puntos de vista. ¿Listo? Entonces esto sería ya como la parte que tendríamos que manejar del manejo. Listo. Entonces aquí ya pasamos al otro punto que es el ambiente. Ay, borré lo que no era. El ambiente. Entonces, el ambiente. El ambiente, que esto también da como para otra charla. Me encanta el ambiente. Estamos hablando de algo muy puntual que se llama capacidad
de carga. Esta capacidad de carga es casi igual a la misionalidad que nosotros vamos a tener. ¿Sí? La misionalidad no puede ir lejos de la capacidad de carga. O sea, yo tengo que tener claro qué quiero, pero tengo que saber muy claro hasta dónde puedo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a hablar así de lo que dicen los estudios. Entonces, los estudios dicen que lo ideal para un gato es que tenga 9 metros cúbicos de espacio. 9 metros cúbicos de espacio. Acuérdense que los gatos uno tiene que verlos en la dimensionalidad, ¿no? De para arriba. Sí. Los perros son un poquito más de para los lados porque usan un espacio más a lo largo, pero los gatos son 9 metros cúbicos es 3, 3, 3. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo ideal, que tenga un espacio para gatos. ¿Sí? Y cuando tú llegas a una casa de 3 por 15 y hay 25 gatos, ahí donde está la miseria. Ahí tengo peleas, estrés, enfermedades, infecciones, epidemias, o sea, hay cosas duras. Entonces, la capacidad de carga es ese espacio que usted sabe que tiene, que puede tener, y que esa capacidad de carga no supere sus compromisos, porque la capacidad de carga no solamente es espacio. La capacidad de carga es eventualidades. Entonces, por ejemplo, dentro de esa capacidad de carga yo estaba sobredimensionado y lo que le pasó a la señora, esa perrita se fracturó, ¿sí? ¿Y dónde la metió? Claro. No tuvo dónde. La dejó allá con el resto de gente. Entonces, ¿qué le tocó? Llevársela para una clínica y tenerla 3 meses pagando hospitalización. Claro. 3 meses, porque si la devolvía por no haber actuado de manera preventiva. Exactamente, por no haberla actuado de manera preventiva. Entonces, hay que tener en cuenta que esta capacidad de carga no solamente es de espacio, sino de eventualidades. ¿Sí? De que si se me enferman, no sé, de pronto un perro se enredó con un alambre que había ahí y se cortó, y esa ida al veterinario me va a costar un montón de plata. Claro. O de que hubo un corte de la luz y entonces ahí no voy a poder trabajar por un tiempo. En lugares, por ejemplo, que deben tener ventilación, que deben tener aire acondicionado, todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, esto también implica tener en cuenta lo que es, por ejemplo, temperatura, la capacidad de carga. Temperatura que se considera que debe estar entre los 14 grados centígrados y los 26 grados centígrados. La ventilación. Importantísimo. Que los estudios indican que son máximo 2 partículas de amoníaco, que es lo que queda de esa orinadera frecuente, ¿sí? Esas 2 partículas por metro cuadrado es lo máximo que debe haber, imagínate. Entonces el lugar tiene que estar súper ventilado. Claro. ¿Sí? La humedad. Que debe estar entre el 30 y el 80% de humedad. O sea, todo eso tiene que ver con nuestra capacidad de carga. ¿Sí? Tú puedes tener un lugar grande, hermoso, divino, pintado, pero si no le llega el sol por ningún lado, si por dentro estamos a 35 grados, si todo huele a chichi durante todo el tiempo, ¿sí? Si adentro tú sientes que te pusiste 5 gatos y las paredes sudan, o sea, eso no, todo eso tiene que ver con esta capacidad de carga. Y todo eso tiene que ver con la medicina preventiva. Porque si tú no tienes buena ventilación, mal, ¿sí? Esta ventilación también tiene que ver, por ejemplo, con los metros que debe tener de espacio. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes gateras, así, altas, ¿qué espacio debe haber entre una gatera y la otra? ¿Sí? Puedes tenerlas seguidas, obviamente los gatos deben estar, no se deben ver, porque los gatos sí tienen ese problema, lo ideal es que no se vean, ¿sí? Pero ¿cuánto espacio debe haber entre una jaula y la otra? Al menos 1,5 metros, 2 metros, enfrentadas, porque esas micropartículas viajan súper rápido, ¿sí? En cuanto a la ventilación, tienen más riesgo los perros que los gatos, por ejemplo, ¿sí? Los perros requieren una mayor ventilación porque ellos tienen bacterias, virus,
que se pegan, que viajan más fácilmente Sí. en las partículas de aire. Los gatos no tanto. Los gatos puede que haya una ventilación un poco menor, pero igual también es súper importante Ok. la ventilación. Ok, muy bien. Y en esta ¿Algo capa... sobre el ruido, Caro? No. Ah, bueno, sí, el ruido es súper importante. El ruido es importante porque cuando se tienen mezcladas las especies, entonces por ejemplo perros y gatos, a los gatos sí les afecta Sí, muchísimo el ruido. muchísimo. Entonces un perro ladrando todo el tiempo, Pues si uno se o vuelve sea, loco. Dios mío, o sea, el perro, Sí. el gato se quiere suicidar, Sí, o sea, sí, sí, mal. sí, El claro. gato realmente no va bien, no va bien con los ruidos. Y los perros tampoco van bien. Lo que pasa es que esa hace parte también de su Claro. comunicación. Entonces, Sí. creo que es como una sesión del Congreso que todo el mundo habla y habla. Y de cierta manera se terminan acostumbrando. Sí. Pero sí el ruido influye mucho en la tranquilidad de los gatos, ¿sí? Y lo otro es que también se han hecho experimentos, ¿no? Entonces, con música, con qué tipo de música. Entonces, por ejemplo, el heavy metal los enloquecía, entonces, no, eso se descartó. La música clásica los calmaba bastante, entonces, pero pues no son estudios tampoco tan que uno diga tan son psicólogos, elaborados. no. Yo conozco, por ejemplo, en las salas de ordeño, por ejemplo, yo conocí salas de ordeño donde si las vacas no escuchaban vallenato, pues bajaban la productividad. Sí. Entonces, realmente sí, la música crea un ambiente de bienestar para muchos animales. Pues igual que con uno. Claro, sí, igual. Entonces, hay que saberlo manejar, ¿sí? Todo es un proceso, pero obviamente dentro de esa medicina preventiva siempre tiene que verse que esos espacios que uno de pronto cree que no, pues es lo que tengo, siempre están dispuestos a mejorarse. Siempre habrá algo que tú puedes mejorar, ¿sí? En esto también está el enriquecimiento ambiental, que Eso está es muy clave. de moda. Sí, pues eso es fundamental. ¿Y por qué tiene que hablar uno de enriquecimiento ambiental cuando está hablando de medicina preventiva? Porque es igual que cuando uno está deprimido. O sea, las enfermedades físicas se pueden tratar con medicamentos, pero las enfermedades emocionales son muy complicadas de tratar. Y en los animales está clarísimo. Un perrito deprimido, un gato deprimido, no va a comer, no va a querer jugar, no va a querer interactuar, y eso los afecta profundamente en su salud, ¿sí? Un gatico que no quiere jugar, un gato que no quiere que lo acicalen otros gatos, Claro. o que no tiene a quien acicalar. Eso es triste. Entonces, el enriquecimiento ambiental tiene dos factores: el humano, y ya les digo por qué, y el que uno le puede dar al espacio donde ellos habitan. Entonces, el humano es todas esas acciones que tú puedes hacer en pro de que él se sienta mejor, ¿sí? Ahorita hay una tendencia que, por ejemplo, se reúnen voluntarios y van a un refugio y sacan a pasear a los perros. ¿O te acuerdas en la costa cuando nos contaban que los sacaban a la playa? Sí. Que se ponían felices. Claro. Sí, eso hace parte de su enriquecimiento ambiental. Porque de todas formas nosotros los sacamos de un espacio libre en la calle, donde deambulan, claro, están expuestos a cosas, sí, claro, pero finalmente están libres. Claro. Y los metimos en una cajita de 5x5 con otro montón de individuos, entonces hay que favorecer como esos momentos de emoción, esos momentos, y ahí se pueden hacer evaluaciones etológicas, puedes saber tú cómo interactúa con otros perros, cómo interactúa con los niños, cómo interactúa con... Para efectos de la adopción. Claro, para efectos de la adopción. Entonces es súper importante. Y en el espacio. Entonces, por ejemplo, colocar sofás para que los perros se suban. ¿Sí? La gente cree que los perros son de piso y no, a los perros también les gustan los niveles. ¿Sí? Parse, de pronto unas mesas, de pronto unas sillas, algo que les favorezca a ellos, no necesariamente estar pegados al piso. ¿Sí? Tener llantas para que jueguen, cosas seguras, obviamente. Para que muerdan. También depende pues, del número de integrantes que tú tengas en el espacio, del tamaño de los integrantes, de que no haya unos más dominantes que otros, porque desgraciadamente los juguetes también pueden inducir como esos conflictos. Como niños chiquitos es mío, no te lo presto, entonces complicado. ¿Sí? Y el espacio debe ser enriquecido en pro de la salud mental de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una camada de perritos? Pues no les voy a colocar una llanta, ¿sí? Les voy a colocar cosas que los estimule dependiendo de su edad, ¿sí? Claro. Tengo un encierro de solo viejitos, o tengo un refugio, un resguardo, un albergue de solo viejitos.
pues no les voy a meter un cachorro a los viejitos Claro. para que les destruya las camas y todo. No, ¿sí? Todo tiene que estar dividido Sí. por espacios, por secciones, por edades, Claro. pues para que la cosa surja. Y en los gatos, ¿qué? Espacios verticalizados, ¿no? Que puedan En trepar. en los gatos es bien importante los espacios Verticalizados. verticalizados y dividir las áreas. O sea, en los gatos es bien importante tener un área de alimentación, alimento, sueño, digamos, o descanso, Ok. y baño. Ah, ok. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, entre todos estos Sí. haya mínimo Ay, 2 metros. yo he Imagínate. conocido lugares que está todo pegado con todo. Pero para eso sirve la verticalización, ¿sí? Ajá, Entonces, ok. tú no lo puedes hacer en un espacio lineal, pero lo puedes hacer en un espacio para arriba. Ok. Entonces, abajo el baño, en el medio de la alimentación, arriba la comida, Ok. arriba el descanso. Siempre arriba lo más divertido. Ajá. Porque a los gatos les gusta tener vista periférica, Ok. entonces les gusta tener así como el Sí. el penthouse, ¿sí? Entonces les gusta Ok. poder chismosear de lo más alto posible, Ok. ¿sí? Hay muchas formas de enriquecer los espacios de los gatos con cajas, Sí. por ejemplo, con cuerdas. Sí. Obviamente buscar materiales que no suelten porque hay gatos que Claro. les gusta morder, entonces se tragan esas fibras y no es bueno. Con rascadores. Ajá. Yo conozco, por ejemplo, lugares que han sido atendidos de emergencia y les colocan bolsas de papel. Lo importante es que el gato pueda estar escondido. Al gato no le importa si la bolsa es de carulla o la bolsa es una de papel común y corriente. Sí. O la caja es de toallas higiénicas o de papel Sí. periódico, eso no importa. A lo que le importa es la caja. La caja. Lo que le Ojo, gusta es plástico estar... no. Se lo tragan. Sí, lo que sea bolsa y todo eso, no. Sí, No, el plástico no. Pues de pronto las cajas plásticas que se pueden Sí. dañar o todo eso, o las canastillas. Ajá. Las canastillas que a veces se usan para transportar, esas canastillas cuando se Buenísimas. reciclan y se forman guacalitos y se les hacen puertas, les encanta. Sí. Les encanta mucho. Obviamente todos estos espacios tienen que ser enriquecidos con la mentalidad de que son hogares de paso, de que ojalá no sea su hogar definitivo, Claro. ¿sí? De que por debajo hay alguien allá moviendo los hilos para que Sí. se adopten y salgan y Sí. salgan y salgan y entre más circulen, pues creo que la labor va a Sí. ser más bonita, ¿no? Va a haber Sí, como yo en más... general siempre recomiendo, Caro, que no haga esta labor sola o solo. Siempre es bueno contar con alguien. Sí. Emocionalmente ayuda, económicamente ayuda, pero también alguien que opere como un polo a tierra. Alguien que le... Yo sé que a veces llegan a casa animales que uno dice, carajo, me encariñé, no lo quiero soltar. Sí. Que esa persona le haga caer en cuenta que en la medida en que se quede con ese animal le está restando el hogar a otro y a esa criaturita la posibilidad de tener un hogar. Entonces la prioridad ellos. Caro, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer daría para todo un doctorado, pero ¿algún tip de valoración frente a la eutanasia? Es un tema difícil, pero sí. es un tema del que hay que hablar. Que hay que abordar. Pues yo creo que la eutanasia tiene que tener varios factores. El primero es siempre el bienestar que tú le vas a poder dar a él. O sea, obvio, a todos los queremos salvar, pero es salvable, ¿sí? Es esa salvación que va a traer para él. Esa salvación va a traer para él sufrimiento, dolor, qué tanto porcentaje de éxito puede haber en esa salvación, porque hay que ser realistas, no se puede salvar el 100%, ¿sí? O no, de vida. o la calidad de vida, o sea, porque yo lo salvé, pero entonces quedó sin un ojo, sin 2 patas, tiene una insuficiencia renal crónica, entonces tengo que hacerle diálisis cada 5 días. Hombre, eso tiene que medirse desde la calidad de vida del paciente y la calidad de vida del cuidador. Claro. Porque estamos hablando de que calidad de vida del cuidador es dinero, tiempo, o sea, es un desgaste Sí. económico grande, Claro, ¿sí? claro. Desgraciadamente, y vuelvo y lo repito, a mí no me parece que uno tenga todo que hablarlo con dinero, pero el dinero es la realidad. El principio de realidad es que muchos pacientes que te van a gastar a ti, no sé, una X cantidad, ¿sí? También le está quitando a otros la oportunidad de tener un mejor. Y de pronto tú estás desgastándote con una causa que ya no tiene reversa. ¿Sí? Entonces la eutanasia tiene que contemplarse desde el punto de vista que la calidad del paciente no es buena, que el pronóstico tampoco es bueno, y que
desborda las capacidades económicas, Sí. de espacio, de manejo, Claro. de uno. Y de pronto por atender uno que tengo en mi refugio, estoy desatendiendo otros 30. Exactamente, Igual. sí. Sí, la medicina preventiva lo que busca es que justamente no lleguemos a esos extremos donde ya no hay reversa, Sí. ¿sí? Sino Sí. que llegó Jaime a hacer un reemplazo y Jaime se dio cuenta que este gatico tenía el ojo aquí pegadito y rápidamente dijo, mire, Ajá. pasó algo con este ojo, uy, nos salvamos de una epidemia de calicivirus, Sí. por ejemplo, Sí. ¿sí? Y se atendió ese caso y ya, se detuvo hasta ahí ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca la medicina preventiva, que todos tengamos los ojos puestos tanto en los animales como en el manejo, como en el ambiente, para saber qué medidas tomar y tomarlas de la manera más rápida posible. No es evitar que haya situaciones, es reducir el riesgo y minimizar las que se puedan presentar, la gravedad, digamos. Sí, evitar claro, que o sea, escalen. hay cosas que definitivamente se pueden evitar. Por ejemplo, ¿tú puedes evitar un embarazo en un refugio? Claro que lo puedes evitar, ¿sí? Pero si puedes prevenir que ciertas cosas no ocurran con la misma fuerza, por ejemplo, una epidemia de pulgas, ¿sí? Eso puede pasar, Claro. ¿sí? No, y nadie está diciendo que es un refugio sucio, cochino, no, puede pasar por X o Y razón, porque el medicamento no obró el tiempo que era, todo eso, pero hay que evitar que eso ya se maximice hasta el punto tal que ya hasta los empleados tengan pulgas, ¿sí? Sí. Entonces es eso, es evitar que el tsunami sea tan grande como para que todo se nos venga abajo. Sí. Es eso lo que busca la medicina preventiva. Bueno, Caro, pues muchísimas gracias. Era Yo diría en últimas, un corto. es pensar en darles la vida que uno quisiera tener para uno, de alguna manera, si estuviera en esas condiciones, un entorno armónico, bonito, seguro, donde puedan tener bienestar y bueno, con la claridad que dice Caro, de siempre entender que es un espacio transitorio, ojalá. Caro, muchísimas Con mucho gracias. gusto. Ojalá ustedes, bueno, aprovechen, hayan tomado nota y nos vemos en la clase número 9.